Estamos por el capítulo 10 del libro Misionero de la Luz, donde vemos que André Luis va visitando las casas espíritas y donde vamos a ver el tema de la materialización, advirtiendo que la materialización es una manifestación de que es muy difícil darla. Vamos a ver las explicaciones. Quiere decir que se materialice un espíritu, ¿no? Vamos a ver, dice, en virtud de mi interés en el estudio de los fenómenos de materialización, no dudé en solicitar la prestigiosa ayuda de Alejandro, quien accedió gentilmente a mis deseos. Nuestro grupo, informó atento, no realiza trabajos de esa especie, pero no tendremos dificultad en recurrir a otros amigos. Tenemos compañeros dedicados cooperando en núcleos de actividades de esa naturaleza. Observando mi profunda curiosidad científica, el orientador prosiguió. Trátase de un servicio de elevada responsabilidad, porque además de exigir todas las posibilidades del aparato mediúnico, hay que poner en juego todos los elementos de colaboración de los compañeros encarnados, presentes en las reuniones destinadas a esos fines. Si hubiese perfecta comprensión general, respeto a los dones de la vida, y si pudiéramos contar con valores morales espontáneos y legítimamente consolidados en el espíritu colectivo, esas manifestaciones serían las más naturales posibles, sin ningún perjuicio para el medium o para los asistentes. Pero sucede que son muy raros los compañeros encarnados dispuestos a observar las condiciones espirituales que semejantes trabajos exigen. Por eso mismo, ante la incertidumbre de una eficiente colaboración, las sesiones de materialización se efectúan con grandes riesgos para la organización mediúnica y necesitan gran número de cooperadores de nuestro plano. Pero estamos viendo de que eso, como estaba comentando, esas materializaciones son muy difíciles, muy escasas, porque tiene que haber condicionantes o condiciones adecuadas de parte del mundo espiritual y más que nada del mundo encarnado, nosotros. Porque necesita la colaboración de espíritas, mediums, para poder hacer estas manifestaciones. Pero miren cómo dice de que inclusive entre ese grupo, que podemos estar nosotros, todavía no pueden contar con los valores morales espontáneos. O sea, todavía nos queda, y sí, nos queda. Por más esfuerzo que hagamos, siempre estamos luchando contra el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el materialismo, la riqueza. Estamos en eso, nuestra mente está en eso. Entonces no podemos tener la capacidad para poder ser utilizados en esos trabajos sin perjuicio. ¿Perjuicio qué es? Porque el medio se puede enfermar. Porque uno dona de sus energías y si no está equilibrado, puede tener enfermedades, contraer enfermedades. Comprendo e intervine, valiéndome una pequeña pausa del generoso instructor. Muchas veces, cuando todavía nos hayamos envuelto en la carne, no sabemos conducir las pesquisas intelectuales, o sea, las investigaciones intelectuales. Muy cierto, exclamó mi interlocutor benévolamente. Si la indagación científica estuviese acompañada de seguros valores del sentimiento, del carácter, de la conciencia, otras serían las realizaciones en vista de la luz de la espiritualidad encendida para el camino. Pero casi siempre somos asediados por exigencias repletas de pretensiones y de allí se derivan los fracasos inevitables. El orientador amigo continuó la serie de esclarecimientos morales, bellos y edificantes, y esperé ansioso el instante de observar esos prodigiosos servicios de los trabajadores espirituales, los cuales se realizan con gran sorpresa para los estudiosos de la tierra. Alejandro, delicado como siempre, me hizo obsequio de todas las providencias necesarias. Amigos afectuosos se encargarían de atender mi sana curiosidad y fui notificado de todas las medidas tomadas al efecto. En la noche señalada, Alejandro, que me proporcionaba la satisfacción de acompañarme de cerca, me condujo a la casa residencial donde tendría lugar una asamblea diferente. Claro, las reuniones mediúnicas no siempre tienen el mismo significado o se hacen con los mismos objetivos. Hay reuniones mediúnicas que se hablan solamente con espíritus sufridores. Hay otras reuniones mediúnicas en donde se pide a los mentores espirituales, sea la casa o los protectores, que se manifiesten. Entonces, este es otro tipo, donde van a buscar la materialización del espíritu. La reunión sería iniciada a las 21 horas, pero con antelación de 50 minutos estábamos ambos allí en la sala íntima, acogedora y confortable, donde gran número de servidores de nuestro plano iban y venían. Los trabajos eran supervisados por el hermano Calimerio, entidad superior a la condición jerárquica de Alejandro, quien, recibido cariñosamente por él, se expresó así después de presentarme. Era un espíritu más elevado
que Alejandro, el que dirigía ahí esos trabajos. Vengo hasta aquí con el propósito de atender al aprendizaje de este compañero. Andrés deseaba enterarse en cuanto a los servicios de materialización y me tomé la libertad de presentárselo. Entre tanto, no nos encontramos aquí como simples observadores y si fuese posible, trabajaremos también. Alejandro, replicó Calimerio gentilmente, dando muestras de extrema delicadeza en el trato. La tarea de todos nosotros. Proporciona al nuevo amigo todos los valores de que podamos disponer y discúlpeme si no puedo atenderlos personalmente. La supervisión de los trabajos de esta noche está a mi cargo, pero siéntanse como en su casa. O sea, les aceptó que asistieran a la reunión, les aceptó que participasen como colaboradores, porque ellos no pertenecían a ese grupo. Eso sucede también. Por ejemplo, si yo, y yo adelante, quiero ir a la casa espírita, cualquier casa espírita seria, y pretendo estar en la reunión mediúnica, hasta mediunizar, no puedo hacerlo. No puedo hacer, tengo que pedir permiso. Y me dan permiso, si me dan permiso, entonces ahí sí puedo participar, si no, no. Tendré que ser un oyente más y ponerme atrás, si es que me dejan entrar todavía a la sesión. Entonces eso estaban haciendo ahí también, estaban pidiendo permiso al director de ese trabajo. Y fijando en mí su lúcida mirada, afirmó, observar para realizar es un servicio divino. Ingresamos respetuosos al interior de la vivienda. Admiradísimo, noté la enorme diferencia en el ambiente. No había allí, como en otras reuniones a las que asistiera, la gran comunidad de sufridores en las puertas. La residencia particular donde se efectuarían los trabajos estaba aislada por extenso cordón de trabajadores de nuestro plano, en un radio de 20 metros de circunferencia. O sea, trabajadores espirituales actuaban como protectores de la casa. Entonces, por eso no había ningún espíritu sufridor alrededor, porque no era un trabajo para sufridores, era un trabajo para materializar. Percibiendo mi extrañeza, Alejandro. Doctor, se cerró audio. Abra su audio. Ya lo vi. Aquí es indispensable el máximo cuidado para que los principios mentales de origen inferior no afecten la salud física de los colaboradores encarnados, ni la imprescindible pureza material para los procesos fenoménicos. En vista de eso, se torna imprescindible aislar el núcleo de nuestras actividades, defendiéndolo contra el acceso de entidades poco dignas a través de fronteras vibratorias. O sea, rodean la casa con franjas vibratorias electromagnéticas, así como cuando protege su casa, en casas que ponen cables eléctricos, todos esos cercos eléctricos, ¿no? Bueno, ahí también lo hacían, pero lo hacían con magnetismo, porque no podía infiltrarse ningún espíritu de tenor moral bajo, no era para eso, por eso tenía que haber pureza de material. ¿Qué pasaría si se infiltrase uno? Lo mismo que pasa en una taza de leche clara, que le echemos una gotita de tinta, se va a notar, ¿cierto? Que la tinta empieza a expandirse. Eso es lo que haría si dejan entrar espíritus inferiores moralmente a esas reuniones. Observando la extensión de los cuidados puestos en práctica, os pregunté, si es preciso tamaño celo en lo que se refiere a nuestro campo de servicio, ¿no hará la misma exigencia a los compañeros encarnados en función de asistente? O sea que estaba cuestionando, estaba preguntando si tanto se cuidaba el ingreso de espíritus, si tenía el mismo cuidado, el mismo filtro para los encarnados que venían como espíritus. Alejandro sonrió, comprendiendo la sutileza de mi interrogación, y respondió, todo el peligro de esos trabajos está en la ausencia de preparación de nuestros amigos de la superficie terrenal, los cuales en la mayoría de las veces, alegando impositivos científicos, eluden valiosos principios de elevación moral. Entonces, ya hay un riesgo de asistencia de esos espíritus encarnados a esa reunión, porque no pueden encontrar esos principios valiosos de elevación moral en todos. Cuando no se verifica el debido cuidado por parte de ellos, el fracaso puede asumir terribles características, porque los hermanos que establecen las fronteras vibratorias en el exterior del recinto no pueden impedir la entrada de las entidades inferiores absolutamente integradas con sus víctimas terrenas. ¿Entienden? ¿Entendieron esa parte? Entonces, si yo tengo un espíritu vampiro pegado a mi lado,
y yo ingreso a esa reunión, el vampiro va a ingresar conmigo. Se confunde conmigo. Y eso no lo pueden evitar. Por eso buscan que el medium que han invitado, el espíritu que les ha encarnado, sea lo más armonizado posible. Se esté haciendo su reforma moral o ya la ha hecho, y se mantenga en esa respuesta. Ya hice la reforma moral, a mi siguiente caigo. No, pues, no vale. Cuando tú dices que ya hiciste tu reforma moral, ya es para siempre. Porque siempre vas a estar vigilante. Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando yo hago tratamientos de mis pacientes, especialmente la parte emocional, la parte espiritual, que es casi siempre la causa de la enfermedad. Y entonces esta persona me dice, ¿voy a tomar medicamentos de por vida? No te vas a tomar, pero hasta que te armonices tienes que tomar. Y entonces yo le digo, ya, a partir de ahora ya no vas a tomar más medicamentos, pero visítame entre 3 meses, 4 meses, pero no necesitas medicamentos. Ya llegaste a donde debías llegar. Sin embargo, antes de los 3 meses está regresando otra vez, porque la misma enfermedad que supuestamente estaba curada volvió a aparecer. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Y me empieza a contar lo que no hacía y empecé a hacerlo. Tú mismo estás diciendo, lo que no hacías, dejaste de hacerlo, vuelves a hacerlo otra vez. Entonces tú mismo estás atrayendo a la enfermedad. Dice que hay obsesos que se sienten también en compañía de los perseguidores, que imitan a las madres terrestres agarrando a los hijos pequeñitos, penetrando recintos consagrados a cierto servicio con los que no se compadece aún el espíritu infantil. ¿Ven? Y les cuento una. Había un pastor de la iglesia metodista, conocido de nosotros, discípulo de mi papá, iba a ser ayudante de mi papá, que era obispo, y entonces, pero se trastornó. Y en ese tiempo ya era espírita, entonces yo le dije, son obsesores, que estos espíritus, y había sacado una cantidad, 8 o 10 espíritus que tenían. Y estos les hacían hacer cosas, pero increíbles, era una fascinación que pasó a ser subyugación. Y él se creía tanto las cosas que le decían, que fíjese cómo te puede llegar a subyugar un espíritu, de tal manera de que un día me dice, me voy a casar. ¿Te vas a casar? Sí. Y le habló a mi papá escuchó nomás, pero no lo creyó. Mientras no venga tu familia a hablar, porque ya sabemos que tú ya había estado internado en la carrera porque había tenido una crisis. Pero la cosa de que a la tarde, día domingo, me acuerdo, porque yo fui el que abrí la puerta, me dice, hola David, ¿cómo estás? Y yo veía que venía él y toda la familia de él, vestida pues para matrimonio, ¿no? Vestida de su traje, su ropa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no te ha dicho tu papá que yo me voy a casar? Ah, no me dijo nada, le digo, voy a preguntarle. Y fui a preguntarle, a propósito, ¿cómo se llama la novia? Le dije yo, no. Y me dijo el nombre, ¿no? Y esa novia era una de mis empleadas en la farmacia, donde él frecuentaba, iba siempre a conversar. Y que, ¿tu novia? Le dije, sí, bueno, ya dije, está más zafado. Le dije a mi papá, hazlo pasar a la oficina de la iglesia. Pasó toda la familia allí, mi papá salió, habló con ellos, y les dijo, no hay ninguna novia. Y entonces lo miraban a él, sí, yo me he declarado y hablaron con sus padres y me han dicho que sí, y debe estar por venir en cualquier momento. Bueno, no. Yo tenía el teléfono de porque era mi empleada, le llamé por teléfono, oye Lourdes, ¿te casas hoy día? No, me digo. Ah, pero acá Jacobo dice que te vas a casar hoy día. Nada, ni siquiera es un amigo cuando conversan en la botica. Entonces le dije a mi padre lo reprendió y se retiraron enojados con él, ¿no? Empezamos un tratamiento para desobsesarlo y llegamos a desobsesarlo. Estuvo un buen tiempo, varios años tranquilo, normal, y de repente otra recaída. Y entonces ahí es donde fui a visitarlo al Arco Herrera. Y cuando estaba en un momento lúcido, le dije, ¿qué pasó? Es que los extrañaba y yo los llamé. Pero le decía a Jacobo, pero tú sabes bien que son espíritus que quieren hacerte daño. Sí, pero yo me había acostumbrado a ellos y los extraño. Ergo, muere en el manicomio rayado completamente, o sea, desquiciado completamente, los obsesores. Pero él los llamó. O sea, el trabajo que hicimos de desobsesión funcionó.
pero él, la voluntad de él, lo llamó. Por eso dice que hay obsesos que se sienten también en compañía de los perseguidores, o sea, el obsesado, que imitan a las madres terrestres agarradas a los hijos pequeñitos, penetrando recintos consagrados a ciertos servicios, con lo que no se compadece aún el espíritu infantil. Cuando los compañeros imprudentes ingresan en las tareas en tales condiciones, las amenazas son verdaderamente inquietantes. Entonces aquí consideré, dijo André, ¿no deben entrar las víctimas del vampirismo? Hemos hablado del vampirismo, ¿no? Los espíritus se pegan a uno y le absorben de sus fluidos. Realmente no deberían entrar, habló el orientador, sonriendo. Incluso porque hay otros centros donde pueden ser socorridos. Pero algunas veces la caridad fraternal aconseja la tolerancia a tener un ambiente como este. Por eso, si yo tengo un obsesor y voy a la casa espírita y han dejado entrar a mi obsesor, es para ayudar al obsesor, al obsesor y al obsesado. Si no, no lo dejan entrar. Pero por eso dice, ahí podemos tener tolerancia a tener un ambiente como este. Y después de ligera pausa afirmó, por eso mismo, las reuniones para el servicio de materialización aparecen raramente. La homogeneidad aquí debe ser mucho más intensa. La mayoría de estas actividades se consagra al esfuerzo de la caridad cristiana, pero en este ambiente se limita el trabajo a ciertas demostraciones de la sabiduría espiritual. Sin embargo, los hombres en sentido general no saben por lo pronto comprender la esencia divina de tales demostraciones, y casi siempre acuden a ellas con el raciocinio por encima del sentimiento. Por las inquietudes de la investigación pierden muchas veces los valores de la cooperación y los resultados son negativos. Pero el día en que consigan traer el corazón iluminado, recibirán alegrías iguales a aquellas que descendió sobre los discípulos de Jesús, cuando, conforme a la narración de los evangelios, en una humilde casa de Jerusalén, a puertas cerradas, en sublime comunión de amor y fe, recibieron la visita del Maestro perfectamente materializado. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? La primera vez que se materializó Jesús fue hacia María de Magdala, ¿te acuerdas? María de Magdalena. Y la segunda vez, ya ante todo, fue cuando estaban reunidos, todos fueron y gritaron, hemos visto al Maestro resucitó. Y no creían, estaba Tomás el Dídimo, el incrédulo, y se materializó Jesús en medio de ellos. Y dicen los evangelios, no tocó la puerta, y en medio de ellos apareció Jesús. ¿Y qué es lo que dijo? Shalom, que significa paz a vosotros. Esas son las materializaciones. En virtud de que Alejandro guardó silencio por algunos segundos, intensifiqué mis observaciones. Sorprendido, noté el esfuerzo de 20 entidades de noble jerarquía que renovaban el aire del ambiente. Renovaban el aire del ambiente, limpiaban el ambiente de esos microbios o bacterias negativas que pueden estar ahí, que pueden haberse infiltrado. En sus gestos rítmicos se asemejaban a antiguos sacerdotes que estuviesen ejecutando operaciones magnéticas de santificación interior del recinto. Eso me hace recordar dónde fue esa cosa que en Chile, un encuentro panamericano, no era panamericano sino espírita, sudamericano, y fueron unos hermanos de Ecuador que ya se les cuestionaba que hacían barbaridades medias en sus casas espíritas, y después se les desafilió porque hacían baños de florecimiento, ¿no? Hacían mediunidad con niños, está prohibido, no es nada aconsejable. Bueno, hacían todo lo que no debían hacer. Entonces estos 4 hermanitos habían asistido a este encuentro, y de repente yo estábamos saliendo y yo veo uno en cada punta del auditorio, un auditorio, no sé, de las reuniones generales, y estaban allí, los 4 estaban uniformados con un mismo terno, modelo ecuatoriano, son ecuatorianos, que se con cuellito, que se ponían, esa es su ropa típica de ellos. Y estaban allí, mientras salíamos, todos levantaban las manos así. Entonces yo le pregunté al que estaba a mi lado, le dije, oye, ¿qué van a hacer? Van a limpiar el ambiente según ellos. Van a limpiar el ambiente. Bueno, al día siguiente, no, en la tarde, fue en la mañana, en la tarde, yo pregunté, oye, los que limpiaban el ambiente están todos de cama. Les entró una migraña a los 4 que han tenido que hacerles pases para poder ayudarlos. ¿Por qué? Porque no tenían, primeramente, la autoridad moral para hacer eso, no tenían el magnetismo para hacer eso, y las entidades que habían allí, porque tanta gente había ido, se puede penetrar con uno de mis obsesores, habían entrado también, se desquitaron contra ellos. Uno no puede enfrentarse a un espíritu simplemente porque digo, sí, lo puedo hacer. No. Si acá mismo se cuidan tanto de hacer este tipo de actividades, estos hermanitos equivocados,
pagaron las consecuencias. Prestando atención a mi espíritu de investigación, Alejandro aclaró: no se trata de hierofantes gesticulando convencionalmente. A ver si me encuentra la palabra hierofantes, con H. Hierofantes. A ver, significado. Yo sí lo sé, pero quiero que participen. ¿Qué es un hierofante? A ver, el primero que gana una medalla. A ver, dale micro, por favor, Pilar. Jorge lo tiene, ¿no? A ver, hierofante. Vamos, a la una. Hierofante. Nadie ha levantado la mano. Oye, levante la mano. Hierofante. Le doy el micrófono. ¿A quién le da el micrófono? Dale. Busca, pues. Es un Nadie. sacerdote. Es, Ya. Un sacerdote. es el que asesora, dice Lina. Es un sacerdote en la antigüedad, dice Gladys. Religión. Sí, claro, somos sumos sacerdotes. Una religión viene del tiempo de los egipcios, de los griegos. Papa Ya, hierofante. o sacerdote, dice Maritza. Bueno, usted va a decir quién gana. El hierofante es el mediador entre el mundo mundano y el mundo divino. Ese es el hierofante, es un sacerdote. Entonces no es un hierofante lo que está mencionando acá, no son esos espíritus que están limpiando el ambiente, no son hierofantes. Tenemos allí esclarecidos cooperadores del servicio que preparan el ambiente, ¿ven? Ionizando la atmósfera, combinando recursos para efectos eléctricos y magnéticos. Entonces estos hermanitos se les cruzó el chicote. Se va a poder hacer eso no estando preparados, no teniendo protección, nada. En los trabajos de ese tenor se reclaman procesos acelerados de materialización y desmaterialización de la energía. Así las entidades manifestantes en el campo visual de nuestros amigos encarnados casi siempre son entidades eminentemente vinculadas a la Tierra y a sus planos de sensaciones, pero los organizadores legítimos de la tarea en curso son verdaderos y competentes orientadores de los planos espirituales con grandes sumas de conocimiento y responsabilidad. No transcurrió mucho tiempo cuando comparecieron algunos trabajadores de nuestra esfera, trayendo pequeños aparatos que me parecieron instrumentos reducidos, pero de gran potencial eléctrico en virtud de los rayos que emitían en todas las direcciones. ¿Utilizan aparatos? Sí. ¿Para poder manejar el magnetismo? Sí. Estos amigos, explicó el generoso instructor, están encargados de operar la condensación del oxígeno en toda la casa. Por eso cuando uno hace estas tareas, se respira ozono. Ese aire más o menos como el que hay de los aire acondicionados, ¿no? No teniendo aire acondicionado, se siente que el aire es distinto, se enrarece el oxígeno. El ambiente para la materialización es una entidad del plano invisible a los ojos de los hombres. Requiere elevado tenor de ozono, además es indispensable semejante operación, con el fin de que todas las larvas y expresiones microscópicas de actividad inferior sean exterminadas. La relativa ozonización del ambiente interior es necesaria como trabajo bactericida. Y ya mi tercera operación espiritual, desde la primera, es el aire con mucho ozono, uno respira, y respira parece que el aire entra demasiado. No sé si ustedes han tenido la experiencia de respirar oxígeno, esos balones que están ahora, directamente en el oxígeno. Es frío y es muy puro, pues oxígeno puro. Y entonces eso es lo que utilizan los espíritus para hacer limpiezas, ya sea para trabajos de operaciones espirituales, limpian el ambiente, entonces no queda como si respirase, no sea agradable respirar, porque entra demasiado oxígeno. Y después de un gesto significativo agregó: el ectoplasma o fuerza nerviosa que será abundantemente extraído del medium no puede sufrir la intromisión de ciertos elementos microbianos sin perjuicios fatales. El ectoplasma, ¿han visto fotografías de materialización? Es como clara de huevo que sale de los orificios. Búsquenlo así, busquen materializaciones y van a encontrar fotos inclusive ahí de ese tiempo. Y eso no puede sufrir intromisión de bacterias ni microbios. Poco después constaté sorprendido el trabajo de varias entidades que llegaban del exterior trayendo extenso material luminoso. Son recursos de naturaleza, me informó el instructor solícito, que los operarios de nuestro plano recogen para el servicio. Se trata de los elementos de las plantas y de las aguas, naturalmente invisibles a los ojos de los hombres, estructurados para reducir el número de vibraciones. Entonces van trayendo todo estos materiales. No es cuestión fácil.
hacer una materialización. Traen los elementos de la naturaleza, porque pueden extraer fluidos de la naturaleza, pueden extraer fluidos de los seres encarnados, pero en ese momento están en espíritu, pueden hacer una serie de cosas para realizar este tipo de reunión. En ese instante entraban en la sala personas familiarizadas con la reunión, tomando los lugares que le eran habituales. O sea, llegaron los medios. Entre los encarnados se estableció ligera conversación en la que se comentaban los trabajos llevados a cabo en la sesión anterior. Eso se debe conversar. En una casa espírita debe conversarse temas elevados, temas constructivos, no la última novela, el último chisme, nada, eso no se habla. Por eso está en la calle. No habían pasado muchos minutos cuando la joven medium, afable y simpática, hizo su entrada en el recinto, acompañada por diversas entidades, entre las cuales se destacaba un amigo de elevada condición que parecía presidir el grupo de los servidores. Este ejercía considerable control sobre la joven, que se unía a él a través de tenues hilos de naturaleza magnética. Entonces llegó la medium, y con él llegó acompañado un amigo de elevada condición, que presidía ese grupo, y estaba unido a ella con tenues hilos de naturaleza magnética. Sintiendo mi irrefrenable curiosidad, el orientador me aclaró: el controlador mediúnico es el hermano Alencar, no un controlador mediúnico. Nosotros conocemos en nuestros aprendizajes de mediunidad, el primer ejercicio es que nos presentan a un espíritu que ellos han designado que va a trabajar con el medium o el candidato a medium toda la vida. O sea, cuando yo hago mediunidad toda la vida, el espíritu que está a mi lado es el que me ayuda. Es un asistente, un hermano, un colaborador. Por eso se imagina, si uno hace desarreglo de su vida privada, tiene un testigo al lado que dice: ¿qué no te atreves a querer trabajar en el intercambio del mundo invisible con el mundo del encarnado si tú estás cometiendo tales errores? Qué vergüenza, ¿no? Muy sensibilizado recibí el saludo del nuevo amigo que me acogió afectuosamente. Nos será muy útil la presencia de ambos, nos dijo mirando particularmente a mi instructor, pues necesitamos de colaboradores para el auxilio magnético al organismo mediúnico. Estamos a su disposición, afirmó Alejandro con satisfacción. Tomaremos lugar entre sus asistentes. Alencar se lo agradeció con un expresivo gesto de alegría. Entre los colaboradores figuraba una entidad muy querida a mi orientador. Se trataba de Verónica, que había sido abnegada enfermera de la tierra, que me indicó que me sintiera como en mi casa, conversando amablemente conmigo. Hermano Alejandro, dijo ella después de pocos segundos de conversación cariñosa, iniciemos el auxilio magnético. Precisamos incentivar los procesos digestivos para que el aparato mediúnico funcione sin obstáculos. Claro, ven, no voy a ir pues, a una sesión mediúnica habiéndome comido un plato de lenteja, un plato de frijoles y acompañado con un vaso de leche, pero todo está así. Pues aconseja una alimentación frugal bastante temprano para que no tengas el momento de estar tu estómago recién está digiriendo. Entonces empezaron a incentivar esos procesos digestivos, limpiando. No tuve oportunidad de hacer interpretaciones verbales, pero Alejandro me dirigió una significativa mirada, invitándome a hacer observaciones. Bien, él, Verónica y 3 asistentes directos del ENCAR colocaron la mano en forma de corona sobre la frente de la joven y vi que sus energías reunidas formaban vigoroso flujo magnético que fue proyectado sobre el estómago y el hígado de la medium, cuyos órganos experimentaron inmediatamente el nuevo ritmo de vibraciones. O sea, sobre el estómago y el hígado. Lo tranquilizaron, seguramente esta medium no había comido lo que le estoy mencionando, algo frugal, y está listo eso. Las fuerzas emitidas se concentraron gradualmente sobre el plexo solar, vamos acá, extendiéndose por todo el sistema nervioso vegetativo, y con asombro observé que se aceleraba el proceso químico de la digestión. Las glándulas del estómago comenzaron a segregar pepsina y ácido clorhídrico en mayor cantidad, transformando rápidamente el bolo alimenticio. Admirado reconocí la elevada producción de enzimas digestivas y vi que el páncreas trabajaba activamente, lanzando grandes porciones de tripsina en la parte inicial de los intestinos. Claro, está unido el páncreas en el intestino, ¿no? Está allí. Que parecían grandes receptáculos de bacilos acidificantes. En la ampolla de Vater está unido al colédoco, ¿no? Valiéndome de aquella oportunidad, analicé el hígado, que parecía sufrir especial influencia, notando su condición de órgano intermediario,
no solo con funciones definidas en la producción de bilis, sino también ejerciendo importante papel en los fenómenos. En los fenómenos nutritivos relacionados con la vida del glóbulo de la sangre. Las células hepáticas se esforzaban apresuradamente, almacenando recursos de la nutrición a lo largo de las venas interlobulares que se asemejaban a pequeñitos canales de luz. ¿Ven cómo están preparando a la medium? Todo lo que tienen que hacer para poder lograr ese fenómeno de materialización. Todo lo que están moviendo dentro de su cuerpo. Por eso yo digo, la mediunidad, el ser medium es un apostolado. En pocos minutos el estómago estaba enteramente libre. Ahora, exclamó Verónica Servicial, preparemos el sistema nervioso para estimular la salida de la fuerza. Vamos a otro sistema. El sistema digestivo ya estaba bien. Vamos a hablar del sistema nervioso. Reparé la diferenciación de los flujos magnéticos ante la nueva operación puesta en práctica. Los asistentes se habían separado de algún modo y mientras Alejandro proyectaba la energía que le era peculiar sobre la región del cerebro, Verónica y los compañeros lanzaban sus propios recursos sobre todo el sistema nervioso central, encargándose cada uno de determinadas zonas de los nervios cervicales, dorsales, lumbares y sacros. Ahí hay plexos. Entonces cada uno dirigía sus recursos, sus fluidos a esos lugares. La fuerza proyectada sobre la organización mediúnica efectuaba una limpieza eficiente y enérgica, pues veía asombrado los residuos oscuros que le eran arrancados de los centros vitales. Porque nosotros encarnados absorbemos muchas veces toxinas, nuestra alimentación, nuestros problemas, porque el ser medium no te exime de las pruebas. Y más si eres medio descuidado o descuidada con tu alimentación. Bajo el flujo luminoso de la mano derecha de Alejandro, el cerebro de la joven alcanzaba un brillo singular, como si fuera un espejo cristalino. Todas las glándulas más importantes resplandecían como núcleos vigorosos excitados por sublimes elementos. Bajo la lluvia de rayos espirituales que la envolvían, la medium dejaba percibir el trabajo divino de que era objeto en la intimidad de todas las células orgánicas que parecían restaurar el equilibrio eléctrico. La prepararon. ¿Se acuerdan? Primero, el sistema digestivo. Dejaron el estómago vacío. ¿Dónde se fue esto? Va al intestino, pues. No quiere decir que se fue al baño. Va al intestino. Estómago limpio. Plexo solar, limpio. Sistema nervioso central. Están en eso limpiándolo también. El aparato mediúnico fue sometido a operaciones magnéticas destinadas a correr el organismo en los procesos de nutrición, circulación, metabolismo y acciones protoplasmáticas, con el fin de que su equilibrio fisiológico sea mantenido por encima de cualquier sorpresa desagradable. Por eso, queridos hermanos, una persona que está enferma, una enfermedad crónica, o tiene mucha edad, no puede ser medium, se tiene que jubilar. Si tiene mucha edad, no, porque no va a soportar. Puede apoyar, pero ya no puede ser mediunidad. Puede apoyar, puede estar en el grupo mediúnico, pero en la parte de afuera, orando, apoyando con su oración, con sus fluidos, pero ya no puede ser un instrumento mediúnico. Nuestra hermana Verónica, explicó mi amable orientador, está aplicando pases magnéticos como servicio de introducción al necesario desdoblamiento. Pero en ese momento algo sucedía en el círculo de nuestras actividades espirituales. Se percibió gran choque de vibraciones en el recinto. Dos servidores se aproximaron al ENCAR. Uno de ellos, con gran espanto, le explicó: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan? ¿Qué pasaba? El señor P se aproxima en condiciones indeseables. ¿Qué sucedió? Indagó el controlador seguro de sí. Tomó licor en abundancia y necesitamos proceder a su aislamiento. El controlador esbozó un gesto de contrariedad y murmuró encaminándose a la puerta de entrada: esto es muy grave. Neutralicemos su influencia sin pérdida de tiempo. Ya se fue a la reunión borracho. Iba a entrar porque era un encarnado. Tenían que neutralizar su influencia. Iba a entrar con él, iban a entrar sus obsesores. Otros borrachos, pero espirituales. Alejandro me invitó a observar el caso más de cerca. En vista de la estupefacción que me había saltado, aclaró: en estos fenómenos, André, los factores morales constituyen elementos decisivos en la organización. No nos hallamos ante mecanismos de menor esfuerzo, y sí ante manifestaciones sagradas de la vida, en la que no se puede prescindir de los elementos superiores y de la sintonía vibratoria.
En ese instante el señor P entraba al recinto. Bien puesto, evidenciando excelentes disposiciones, no pareciera que pudiera amenazar el equilibrio general, aunque revelara exteriormente algún síntoma de embriaguez. Satisfaciendo las determinaciones de Alencar, diversos operarios de los servicios lo cercaron apresuradamente como enfermero que se encargase de un grave paciente. Incapaz de ocultar mi propia impresión, indagué. ¿Qué ocurre? Ese hombre parece calmado y normal. Sí, elucidó Alejandro benévolamente. Parece ser, no lo es todo. La respiración de este señor en semejante estado emite venenos. Venenos, la respiración. Ese es el vaho. En lenguaje coloquial, el tufo del borracho. Salen las emanaciones del alcohol. Por eso se dice que el alcohol es una bebida espirituosa, porque afecta al espíritu. En otro núcleo podría ser tratado cariñosamente, pero aquí, atendiendo a la función especializada del recinto, los principios estílicos que exterioriza por la nariz, por la boca y por los poros son eminentemente perjudiciales a nuestro trabajo. Como vemos, hay necesidad de preparación moral adecuada para cualquier caso. El vicio, en cualquier sentido, ante todo, deprime al viciado, pero perturba también a los demás. Por eso una alcohólica en una casa enferma a todos, ¿no? Enferma a toda la familia, porque él trae espíritus de ese nivel. Usted comprende que la dosis mínima de alcohol se intensifica en el proceso digestivo y favorece la diuresis, pero el exceso es tóxico destructor. Acá está diciendo que una copita de vino se puede tomar, después como un bajativo, ¿no? Un anisado. Uno, chiquito, no los medios, ¿eh? Pero las personas que no son medios, que se dedican a la mediunidad, mira y aplaude, pero los que son laicos, que son simpatizantes, pueden tomarse su copita de vino, pero no delante de un alcohólico, porque lo va a incentivar a beber, ¿no? Hay que tener criterio también. Y al final no es necesario. Dice, las emanaciones de alcohol de caña, se toma pisco, ingerido por nuestro hermano en altas dosis, no, cañazo tomado, son altamente nocivas a los delicados elementos de la formación plástica que serán ahora conferidos a nuestro esfuerzo, además de constituir un serio peligro para las fuerzas exteriorizadas por el aparato mediúnico. Podía poner en riesgo a la medium, por eso ese tufo de alcohol. De hecho, poco a poco se iba sintiendo, aunque vagamente, el olor característico de la fermentación alcohólica. No sé cuándo ese olorcito a fruta madura, ¿no? A uva, a caña, del borracho. Ya estaba percibiéndolo. Observé que el señor P fue cercado por las entidades operantes y neutralizado por su influencia a la manera de detritus anulado por laboriosas abejas en plena actividad en la colmena. Lo encerraron, lo rodearon de franjas vibratorias electromagnéticas. Los servicios proseguían normalmente. Entre los votos por el éxito formulado por los compañeros encarnados semiconfiados, la medium fue conducida a un pequeño gabinete improvisado, haciéndose seguidamente una oración. No obstante, se veía que, como sucedía en otras reuniones, los amigos terrestres emitían solicitudes silenciosas, entrando en vibraciones mentales en activo conflicto. Por tanto, en lugar de auxiliar, perjudicando el trabajo de la noche que requería el más elevado porcentaje de armonía. ¿Qué hacían los asistentes allí? La medium estaba preparada. Los asistentes, cada uno hacía su pedido personal al mundo espiritual. Y eso no debía ser, todos debían estar unidos en lo mismo. A la claridad débil y suave de la luz roja que había sustituido a la fuerte lámpara común, se notaban las emisiones luminosas del pensamiento de los amigos encarnados. Entonces no puede poner luz roja, sí. Luz roja, una luz tenue, una luz para estos trabajos. Sí, se notaban las emisiones luminosas del pensamiento de los amigos encarnados. Francamente, no había en la pequeña comunidad el espíritu de comprensión divino que se necesitaba en aquel servicio en curso. No había, pues no había las condiciones, no sé cómo podían hacerlo. Nadie ponderaba la magnitud del hecho para la humanidad terrena, sedienta de la revelación celeste. Se veía que la reunión estaba profundamente dominada por el yo, ego, puro ego, porque yo. Mientras que unos exteriorizaban exigencias, otros determinaban las criaturas desencarnadas que deberían comparecer a los fenómenos de materialización. No obstante, procuré reprimir mis impresiones de desagrado en vista de que todos los trabajadores de gran elevación que se llevaban en el recinto se portaban con calma, tratando a los compañeros carnales con desvelado cariño, como sabios ante queridas criaturas del corazón. O sea, no los juzgaban, pero cada uno demostraba todavía su inferioridad moral. Cada uno quería
satisfacer sus necesidades o que evocaran al espíritu que él quería que apareciera. Varios servidores espirituales comenzaron a combinar las radiaciones magnéticas de los compañeros terrenos, con el fin de obtener material de cooperación. Mientras Calimerio, proyectando su sublime potencial energía sobre la medium, operaban el desdoblamiento que duró algunos minutos. Verónica y otras amigas amparaban a la joven, que se hallaba ya parcialmente separada de su cuerpo físico, pero confusa e inquieta, al lado del cuerpo ya sumergido en profundo trance. O sea, el cuerpo estaba dormido, estaba en trance, y el espíritu sale. Enseguida noté que bajo la acción del noble orientador de la tarea, se exteriorizaba la fuerza nerviosa, a la manera de un flujo abundante de neblina espesa y lechosa. Notando la perturbación vibratoria del ambiente en vista de la actitud desaconsejable de los compañeros encarnados, Calimerio le dijo al controlador mediúnico, Alencar, es necesario extinguir el conflicto de vibraciones. Nuestros amigos ignoran aún cómo auxiliarnos armónicamente a través de sus emisiones mentales. Es más razonable que por ahora se abstengan de la concentración. Dígales que canten o hagan música de otra clase. Procure distraerse sin inadecuada atención. Pero Alencar, que se encontraba bajo fuertes preocupaciones ante las múltiples obligaciones que debían desempeñar en el momento, pidió la colaboración de Alejandro, que se colocó a su disposición inmediatamente. Andrés me dijo, mi orientador, en torno grave, improvisemos una garganta ectoplasmática, no podemos perder tiempo. Una garganta ectoplasmática. Iban a hacer aparecer, utilizó una garganta para poder hablar. Identificando mi experiencia, agregó, no necesita inquietarse, es suficiente que me ayude en la mentalización de las minuciosidades anatómicas del aparato vocal. Estaba aturdido, pero el orientador consideró, la fuerza nerviosa del medium es materia plástica y profundamente sensible a nuestras creaciones mentales. Inmediatamente Alejandro tomó una pequeña cantidad de aquellos efluidos lechosos que se exteriorizaban particularmente a través de la boca, nariz y oídos del aparato mediúnico. Lo que estaba diciendo, por acá sale por la boca, por acá por los oídos, sale un fluido como lechoso, sale así. Yeso fluídico, dice. Y como si tuviese en su mano reducida cantidad de yeso fluídico, comenzó a manipularlo, dándome la impresión de hallarse completamente ajeno al ambiente, pensando con absoluto dominio de sí mismo sobre la creación del momento. A los pocos segundos vi formarse bajo mi vista atónita un delicado aparato de fonación. En lo íntimo del esqueleto cartilaginoso, esculturado con perfección en la materia ectoplasmática, se organizaron los hilos tenuísimos de las cuerdas vocales, elásticas y completas en la fenda glótica, el glotis, y enseguida Alejandro experimentaba la emisión de algunos sonidos, moviendo los cartílagos aditenoides. Se había formado al influjo mental y bajo la acción técnica del orientador una garganta irreprensible. Miren cómo se parece esto, el trabajo de este hermano Alejandro, a lo que hacen ahora las computadoras, y unas computadoras que reproducen cosas, ¿no es cierto? Reproducen objetos, ¿cierto? Usan plástico, y uno le pone la figura por un lado y ahí aparece una pistola y te la hacen, más o menos la misma idea. Entonces él proyectaba su pensamiento y con ese material creó un aparato de fonación. Con asombro verifiqué que a través del pequeño aparato improvisado y con la cooperación de los sonidos de las voces humanas retenidos en la sala, nuestra voz era integralmente percibida por todos los encarnados presentes. Pareciéndome satisfecho con el éxito de su trabajo, Alejandro habló por la garganta artificial como quien utiliza un instrumento vocal humano. Interesante, ¿no? Porque aquí no está utilizando un medio. Los mensajes son utilizados a través del medio. El espíritu viene, me influencia o se acopla, se incorpora y habla a través de mi garganta, pero yo estoy acá. Aquí no han fabricado una garganta. Y a través de esa garganta está hablando Alejandro. Dice, amigos, que la paz de Jesús sea con vosotros. Ayúdenos cantando, hagan música y eviten la concentración. Yo creo que salen corriendo ustedes. Si aparece una garganta que habla. Y cuando dijo nomás amigos, ya están en la puerta. Ya. Que la paz de Jesús ya están en media cuadra. Se hizo música en el ambiente y vi que el hermano Alencar, después de ligarse profundamente a la organización mediúnica, tomaba forma allí mismo, al lado de la medium sustentada por Calimerio y asistida por numerosos trabajadores. O sea, el hermano Alencar se materializa utilizando a la medium, a sus fluidos, y toma forma. Poco después, valiéndose de la fuerza nerviosa exteriorizada y de varios materiales fluídicos extraídos del interior de la casa,
Unidos a recursos de la naturaleza, Alencar apareció ante los ojos de los encarnados perfectamente materializado. ¿Ven? Se materializó. Entonces eso haría pensar, entonces ¿cómo fue que Jesús se materializa? Porque había medios, y la mejor medium que había, así de molesten a los hombres, era María de Magdala. María de Magdala era la mejor medium que tenía Jesús. Por eso utiliza sus fluidos. Y cuando Él se presenta en medio de todos, utiliza los fluidos de estos hermanos que estaban ahí reunidos, los discípulos que estaban reunidos. Y hace un cuerpo materializado perfecto. Por eso pidió de comer, y puede comer. Sorprendido reconocí que la medium era el centro de todos los trabajos. Cordones tenuísimos la ligaban a la forma de controlador, y cuando tocábamos levemente la organización mediúnica, el amigo materializado demostraba evidentes señales de preocupación. Le sucedía lo mismo a la joven en relación con Alencar. Los incontrolados gentes de entusiasmo, los asistentes que intentaban saludar directamente al mensajero materializado, repercutían desagradablemente en el organismo de la intermediaria. Lo que pasa es que estos asistentes a esta reunión mediúnica no estaban realmente preparados. Y cuando vieron que apareció Alencar, se materializó, ya querían tocarlos. Tiene que haber un orden, una disciplina en estas reuniones. Y eso afectaba también a la medium. Yo me acuerdo que hubo una sesión mediúnica y la medium comenzó a querer insultar y a querer golpear. Y entonces yo pude ver allí que se materializaban dos manos y le sujetaban a la silla. Manos así, literal, manos acá. Voy a parar si no podía, o si iba a agredir. Y las manos se tenían ahí y lo tenían. Cuando terminó la sesión y todo el conversación, tenía todavía las impresiones acá en la mano, en sus brazos, de la fuerza que había querido hacer para pararse. Lo mismo que pasaba ahí. Pero ninguno nos acercamos para tocarlo, no, hay que estar educado en eso. Pero no era, dice el hermano Alencar sostuvo una pequeña conversación con los compañeros terrestres extasiados. Estaban fascinados. Pero no era el diálogo entre él y los concurrentes lo que presionaba mi corazón, y sí la belleza del hecho, la realidad de la materialización, dando oportunidad a dilatadas esperanzas para el futuro humano, en cuanto a la fe religiosa, a la filosofía confortadora de la inmortalidad y a la ciencia ennoblecida puesta al servicio de la razón iluminada. La inmortalidad. Somos inmortales, queridos hermanos. Alejandro se aproximó y consideró: repare la grandeza del acontecimiento. El medium desempeña el papel de entidad maternal, mientras Alencar, bajo la influencia positiva de Calimerio, permanece en temporal filiación al organismo mediúnico. Todas las formas que se materializan son hijas provisionales de la fuerza plástica de la intermediaria. Entonces tenemos que tener aquí, para poder hacer materialización, un medium que tenga la capacidad de materializar, o sea, de dar sus fluidos para que el espíritu pueda moldear su periespíritu allí, a su forma. El amigo que conversa con los encarnados es Alencar, pero sus envolturas del momento son nacidas de las energías pasivas de la medium y de las energías activas de Calimerio, el más elevado director de esta reunión. Si forzamos a la medium de nuestro plano, heriremos a Alencar en el proceso de materialización. Si los compañeros terrestres violentaran al mensajero repentinamente materializado, dañarían gravemente a la medium, acarreándole consecuencias funestas y previsibles. Puede morirse. Puede morir. Perplejo ante el fenómeno, indagué: ¿esta fuerza nerviosa es solamente propiedad de algunos privilegiados de la Tierra? No, replicó Alejandro. Todos los hombres, todos, la poseen con mayor o menor intensidad. Pero es preciso comprender que no nos encontramos todavía en el tiempo en que puedan ser generalizadas las realizaciones. Usted sabe que este dominio exige santificación, ¿ve? Ese dominio exige santificación. O sea, un medium, para conseguir que su material pueda ser utilizado para la espiritualidad, es un apostolado, tiene que cuidarse muchísimo. Desde su reforma moral a ir espiritualizándose y controlando sus pensamientos, que es lo más difícil. Por eso se santifican. El hombre no abusará en el sector del progreso espiritual, tal como viene haciendo en la línea de la evolución material, donde se transforman prodigiosas dádivas divinas en fuerzas de destrucción y miseria. Amigo mío, en este campo de realizaciones sublimes a las que nos sentimos unidos,
La ignorancia, la vanidad y la mala fe permanecen incapacitadas por sí mismas, trazando sus propias fronteras de limitación. O sea, un medium que todavía siga ligado a la ignorancia, lo estudia, a la vanidad, yo soy medium, yo recibo, y a la mala fe lo hace, no recibe nada, pero inventa, miente, va a ser incapacitante para esa persona. Impresionado con las maravillas que tenía bajo mis ojos, noté que a la apelación de Alencar, con el generoso concurso de Calimerio, se materializaban flores y manos en forma de mensajes afectuosos a los asistentes a la reunión. Reinaba gran alegría entre todos, con la excepción del señor P., que revelaba intraducible malestar al estar bajo el control directo de varios trabajadores espirituales que naturalizaban su nociva influencia. A él lo tenía ahí quieto. En otro libro dicen que ponen una campana electromagnética. ¿Han visto esas campanas de Pasteur, se llaman? Son unas campanas de vidrio que se ponen encima de las cosas, que no queremos que se malogren. Bueno, así dice que son las campanas electromagnéticas que le ponen a la persona que puede perturbar y le da sueño y se duerme, o está allí quietito, no puede moverse, porque son los espíritus los que están cuidando de que sus fluidos, en este caso alcohólicos, perturben esta reunión. Después de maravillosos minutos de servicio y de júbilo, con significativas demostraciones de agradecimiento a Dios, terminamos los trabajos de la noche, cooperando todos nosotros para que la medium fuese perfectamente reintegrada a su patrimonio psicofísico. Mi corazón desbordaba de alegría y de esperanza. Pero ojo, la medium no dice que es una persona rica. Y por lo que veíamos, es un barrio normal, un barrio pobre. Entonces no es la clase social la que indica tu superioridad moral y tu crecimiento espiritual. Era forzoso confesar que para tan grandes demostraciones de servicio y tan sublimes bendiciones, era muy reducida la comprensión de los encarnados. Se asemejaban a niños atrevidos, más interesados en el inédito espectáculo que deseosos de consagrarse al servicio divino. Francamente estaba desilusionado. Tantos emisarios celestes esforzándose por media docena de personas que parecían alejadas del propósito de servir a la causa de la verdad y del bien. Expuse mi opinión al devoto orientador, pero Alejandro tranquilamente me contestó. Claro, lo mismo que, ¿por qué voy a gastar pólvora en gallinazo? ¿No? Y Jesús, ¿considera usted que él haya trabajado solamente para los galileos que no lo comprendían? ¿Juzga que haya enseñado tan solo en el templo de Jerusalén? No, amigo mío. Convenza de que todos nuestros actos, en el bien o en el mal, están siendo practicados para la humanidad entera. Por ahora, nuestros compañeros terrestres no se entienden, ni han crecido lo necesario para alcanzar la completa consagración a Jesús. Pero la siembra es viva y producirá a su tiempo. Nada se pierde. Entonces estamos viendo, de que, claro, pues sí, ¿por qué tanto esfuerzo? Tanto espíritus, la medium, para poder ser un espectáculo para estos 5 o 6 asistentes a esta reunión que no complementaban lo que podría ser un buen medium. No lo toman así ellos están haciendo un servicio. Porque son trabajadores de Jesús. ¿Acaso Jesús solamente predicaba a los buenos? Jesús predicaba a las prostitutas, a los enfermos de lepra, a los ladrones, a todos les predicó. Por eso le decía que Jesús era amigo de ladrones y de prostitutas. Es verdad que usted en el mundo fue médico, siempre interesado en ver el resultado de su trabajo, pero no se olvide del esfuerzo silencioso de los sembradores del campo. Y recuerde que las semillas depositadas en los sarcófagos egipcios hace algunos millares de años están maravillosamente comenzando a producir en el suelo de la tierra. Entonces eso significa de que esos 6 que nosotros decíamos, es un desperdicio, están sembrando en ellos una semilla que va a ir creciendo a medida que vayan ellos experimentando más, aprendiendo más. Porque a nosotros mismos nos cuesta mucho entender nuestro propósito de vida, nuestra misión. Tanto estudio, tanto prepararse, ¿para qué? Hay cosas más interesantes, más inmediatas. Bueno, pues ese libre albedrío. En lugar de estar aquí aburridos escuchándome, podrían estar viendo una película de Netflix o de cualquier cosa, o jugando a las cartas, o jugando con los hijos, con los nietos, bañándose, durmiéndose, arrancándose la panza, cualquier cosa podrían hacer.
pero ustedes han obligado, ustedes se han obligado porque no cobramos nada, ni me pagan nada, eso vamos a tener que conversarlo después con mi representante, porque después van a ir representantes. No lo hacen, y están aquí, y están aquí. Por eso yo siempre les digo, gracias por estar, porque podían no estar. Entonces tendría que hacer clase para los desencarnados, igual lo haría. Entonces él no decía, pero ¿por qué ese esfuerzo? No, para él no lo entendía. Tanto esfuerzo para esto, que ni siquiera agradece, solo están interesados en el fenómeno mediúnico. Casi muchos se acercan a la doctrina por curiosidad. Pero una vez que empiezan a entender la doctrina los atrapa. Los atrapa. Es una doctrina que envuelve, es una doctrina esperanzadora, que te da respuestas. Hoy día le dijeron a esta niñita, que es minusválida, que su papá había muerto. Y ella era para su papá y su papá para ella. Y su papá ha pasado al mundo espiritual por el COVID, hemos estado orando por él. Una persona joven. Y yo decía, qué pena, qué tal prueba para una criatura que tiene 8 años, no más, 9 años, no tiene más, quedarse huérfana. ¿Qué tal? Si no fuera espírita, queridos hermanos, diría que Dios no es justo. Porque ya viene esta niña con una expiación, porque yo le he tratado a ella, soy un paciente, con una expiación. Y cuando caen todos enfermos, a ella también le mandan medicamentos, ella reacciona muy bien, porque pensaban que era el peligro, y sale falleciendo el papá. Muy tarde llegó el papá, la medicación para él. Entonces, diríamos, Dios no es justo, o Dios no existe, ¿no es cierto? Y ahí donde vienen los ateos y los que niegan a Dios, especialmente las políticas de izquierda, políticos de izquierda, y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No dice que Dios es amor? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que esa niña sufra la pérdida de su papá? Dios no existe. Por eso les repito, si no fuera espírita también me harían dudar, ¿no? Pero yo sé que hay un plan, y la expiación que está pasando a la niña, por un error en vidas pasadas, se añade el sufrimiento de la pérdida del ser querido, de su padre. Entonces, ¿cuánto tiene que pasar esta chica todavía en su vida sin tener el amparo de un padre? Porque todo un padre y un padre responsable se hace sentir la falta del papá. Pero eso le tocó. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Enseñarle para que entienda y no se ponga, ya desde ya no se ponga rencorosa o resentida con Dios. Es una tarea que tenemos que hacer. Y vamos a hacerla, pues, muy cercano de nosotros. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Dice, ¿al pasar los años la mediunidad mejora en una persona? Sí. Es igual que un jugador de cualquier deporte, un deportista. A medida que entrena, va mejorando, llegando a la excelencia en su disciplina. El medio, mientras más ejercite su mediunidad, pero siempre pero grande, también haga su reforma cada vez más profunda, se espiritualice más, va a tener mejor afinidad para espíritus más elevados. Entonces el medium que solo recibe espíritus inferiores, y lo recibe, y dice, ¿pero por qué no puedo recibir un espíritu bueno? Examínate tú. ¿Qué estás haciendo todavía que no permite que haya esa afinidad? Porque los espíritus vienen por afinidad. Por afinidad, sí. Yo, mi sueño es que venga un espíritu del nivel de Joana de Ángeles, del nivel de Becerra de Meneses, pero van a pasar muchos años todavía, por la afinidad. Yo me conformo que hay un espíritu por encima mío y ya está, pero ahí se demuestra que uno está mejorando. Entonces sí, a mayor años, mayor experiencia, mayor transformación, más espiritualización, vendrán mejores espíritus a utilizarte como instrumento. ¿Por qué en algunas reuniones mediúnicas se acostumbra a atar al medium? A atar al medium. Atarlo. La verdad que sí, ya sé. Yo lo he visto en un especial que está en Netflix sobre estos, hay espiritistas que son racionales, se llaman espiritismo racional, y atan al medium porque han comprobado ellos, según ellos, que el ectoplasma produce quemaduras. Y entonces, si el medium se mueve, puede ocasionarle quemadura. Lo están diciendo acá, que el medium no puede ser perturbado.
Pero para eso el grupo tiene que estar creciendo. Yo he visto ese documental y me he dado cuenta de que ellos no trabajan la parte espiritual. Ellos se mueven bajo el fenómeno nada más. Buscan el fenómeno mediúnico, pero no hablan de crecimiento moral, espiritual. No lo hablan. Y si quema, bueno, no sé. Pero por eso lo atan. Pero nosotros, los medios espíritas, no atan a nadie. Como ya les dije, los espíritus mismos lo van a sujetar. Y lo sujetaron también, lo sujetaron. Yo lo vi. Y bufaba, gruñía y todo, quería lanzarse contra uno. Y yo he visto esa práctica en otros grupos espiritualistas, no son espíritas. Los espíritas solo son los que siguen la doctrina que Kardec codificó. Esos somos los espíritas o espiritistas. Los demás tienen otro nombre. Por ejemplo, lo que dicen ellos dicen espíritas racionales o espiritistas racionales. Bien. Una pregunta, ¿no? Dice, casi siempre se aparecen en mi casa los espíritus de mis vecinos, poco después de haber desencarnado. Estos se les presentan a mis hijos. Algunos están rodeados de luz azul, otros solo estiran las manos como pidiendo algo. ¿Por qué sucede esto? Como se han quedado ahí, pues es su casa. Ese se llama cuando el espíritu está muy aferrado a la materia. Entonces piensan que todavía están vivos y conviven. Y no molestan, conviven con uno. Un ejemplo de esto está en la película Los Otros. Vean esa película Los Otros, está basada en eso. En la convivencia de espíritus desencarnados con espíritus encarnados. Conviven. No hay más preguntas, doctor. Quedó claro que Jesús no resucita, ¿no? Jesús se materializa como espíritu. Eso tiene que quedar claro. El retorno del cuerpo a la vida una vez que ha muerto, una vez que el espíritu se ha desprendido, no vuelve a vivir más, ese es desechable. Por eso Jesús aparecía en cualquier parte donde hubiese medios. Todos los discípulos eran medios. Por eso era fácil tomar de sus fluidos para materializarse, para comer, para caminar. Esas manos, dicen los que han tocado, yo nunca he tocado, dice que uno toca una mano ectoplasmática y tiene calor, como si estuviera vivo. Son manos que están ahí formadas por el ectoplasma. Hemos visto cómo se hacen. Muy bien, queridos hermanos, nos vamos a retirar. Ya hemos aprendido bastante esta noche. El día de mañana continuaremos la clase, el capítulo número, ya estamos en el capítulo 11, intercesión. ¿Cómo se intercede? Muy bien, queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana a todos, a toditos. Hasta mañana con todos.